Muchos de ustedes tienen que haber escuchado este tema de la gastritis, que me duele el estómago, que me arde el estómago. Mucha gente se refiere a tener gastritis cuando ni siquiera han tenido una consulta con gastroenterología. ¿Por qué les digo esto? Porque deben de conocer que para que un paciente pueda ser diagnosticado con gastritis, debe de haber pasado por un proceso que es la endoscopía y posterior a eso debe haber sido tomada una biopsia y determinar este diagnóstico. Es así que hay muchas definiciones de lo que es gastritis, pero en realidad, eso es dependiendo de cada perspectiva o de cada protocolo, pero nos vamos a quedar con estos tres conceptos, que es el conjunto de síntomas gástricos, que es la alteración de la apariencia endoscópica del estómago, o sea, lo que yo veo, una alteración. Pero el concepto más aceptado o la definición que quisiera que ustedes se concentren en ella es que es la afectación de la mucosa gástrica con presencia de inflamación histológica en el estómago. Miren cómo ahí hago un stop, porque esto es lo que me diferencia de lo que es gastropatía. Debe de haber inflamación histológica y esta es la definición aceptada. Cuando yo hablo de histológica, me refiero a que estoy tomando una biopsia. Me refiero a que debe de haber el estudio anatomopatológico de esta mucosa del estómago para yo poder definir y hablar de gastritis. Entonces, ahora pueden darse cuenta cómo cuando la gran mayoría dice, tengo gastritis, pero no ha tenido ninguna endoscopía, o peor aún, no ha ido ni siquiera al especialista para hacer una endoscopía con toma de biopsia, no está correcto el término. En cambio, gastropatía son los procesos o alteraciones de la mucosa gástrica que generan reacciones hiperplásicas o procesos erosivos de la misma, pero se presentan con mínima inflamación o sin inflamación de la mucosa gástrica. Quiero decir con esto que gastropatía es lo que yo observo a la visión endoscópica. Entonces, cuando hay un informe de videoendoscopía digestiva alta, lo correcto sería poner en el informe, si yo veo una mucosa roja, erosionada, con eritema, colocar como impresión diagnóstica gastropatía erosiva, gastropatía eritematosa, gastropatía atrófica o de característica atrófica o gastropatía con sospecha de Helicobacter pylori, etc. Pero no le pongo el término gastritis al estudio endoscópico. Ese término solamente viene después de yo haber tomado biopsia. Entonces, quiero que quede claro para que de aquí en adelante ustedes se puedan expresar adecuadamente. La fisiopatología me indica que para que exista esta inflamación de la mucosa, tanto gástrica y duodenal, porque recordemos que con la endoscopia alta yo llego hasta la segunda porción de duodeno, debe haber un desequilibrio entre factores agresivos y factores defensivos de la mucosa. Dentro de los factores agresivos o citotóxicos están el ácido clorhídrico, la pepsina, medicamentos como la aspirina, AINES, ácidos biliares y el tan conocido Helicobacter pylori. Y dentro de los mecanismos que todos tenemos protectores, existe la capa de moco y la secreción de bicarbonato. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay algo más elevado o algo más disminuido, va a haber este desequilibrio que me están diciendo y puede ser un caldo de cultivo para que se forme o prolifere el Helicobacter pylori o empiecen a haber erosiones o empiecen a haber ulceraciones a nivel de la mucosa con cambios histológicos que cuando ya se toma una biopsia uno se va a dar cuenta y va a poner el diagnóstico de gastritis. ¿Cómo se presenta el paciente a la consulta cuando tiene gastritis? Recuerden,
todo paciente va a ir y les va a mencionar que tiene gastritis. Eso es así. Pero ahí está la diferencia que ustedes tienen que preguntar. ¿Le hicieron alguna endoscopía? ¿Cómo sabe el diagnóstico? Bueno, porque me duele la boca del estómago. Esa va a ser la respuesta de ellos. Ustedes deben de aprender a escuchar y deben de saber que hay una terminología médica en la cual nosotros nos vamos a manejar, ustedes y yo, que somos colegas, donde sabemos que el dolor en la boca del estómago es epigastralgia, ¿verdad? O dolor en el epigastrio. Pero no nos vamos a poner con eso delante del paciente. Al paciente sí lo vamos a escuchar y le podemos hasta preguntar, señor, ¿a usted le duele la boca del estómago? ¿Le arde la boca del estómago? No hay ningún problema, pero hay de ustedes que me pongan eso en un examen. O hay de ustedes que hablen conmigo y me digan, doctora, me arde la boca del estómago. O sea, estás. No, nunca me entendieron la clase. Eso yo no puedo concebir. Eso ustedes tienen que hablar entre nosotros con terminología y entre ustedes también. Epigastralgia o dolor en epigastro. Esa es la forma correcta de nosotros podernos comunicar. Entonces el paciente va y te dice, me duele la boca del estómago, me arde la boca del estómago. No te va a decir tengo saciedad precoz. ¿Qué te va a decir? Tengo llenura. Eso es como te expresa el paciente. El paciente no te va a decir, tengo distensión abdominal. ¿Qué te va a decir? Estoy lleno de gases, doctora. Se me infla la barriga. Parezco embarazada de 6 meses. Así te dice el paciente. El paciente sí te puede decir, tengo náuseas, tengo ganas de vomitar. O puede ser peor que el paciente te diga, ¿sabe qué, doctora? La otra noche tuve una sensación de náuseas y vomité rojo, vomité sangre. Eso ya es un signo de alarma porque está entonces con un sangrado digestivo. O que te diga, me dolía tanto la boca del estómago que fui al baño e hice caca negra, que tú enseguida asocias, entonces hizo una melena, hizo un sangrado digestivo alto. Todas estas presentaciones o síntomas podrían ser escuchados en la consulta externa, como también si el paciente debuta con un sangrado digestivo, te va a ir a la emergencia. En fin, esto que yo estoy diciendo, estos síntomas, esta dispepsia, como se debería de nombrar, es ese malestar, esa sensación negativa, esa plenitud, esa saciedad precoz que el paciente te la refiere, me lleno con poco, yo antes comía todo un plato de comida, ahora como una pequeña porción porque siento la comida acá. Después de comer siento como que he comido bastante cuando comí poquito, me siento con la barriga muy llena de gases, muy inflamada, muy hinchada, puede ser colitis, en fin. Todas esas formas son las que el paciente te va a mencionar en la consulta y tú tienes que ir anotando cronológicamente y tienes que ir preguntando. A ver, ¿qué voy a preguntar? Si te dice que me duele acá en la boca del estómago, ¿tú qué preguntarías? ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Si ese dolor aparece en las mañanas, si ese dolor desaparece con las comidas o si ese dolor aparece después de las comidas. Yo preguntaría si ese dolor lo despierta en la noche. Yo preguntaría con qué se calma el dolor. Ojo, si es un dolor por epigastralgia, si se llega a tomar un omeprazol, lansoprazol o cualquier inhibidor de bomba, debería mejorar. Pero si el paciente, porque por ahí lo aconsejaron, tiene una epigastralgia y se toma una buscapina o se toma un Sertal, eso no es por epigastralgia porque sea de la parte gástrica, eso podríamos sospechar litiasis vesicular, podríamos sospechar otra patología asociada a dolor en epigastrio. Con lo cual, ojo con esos pacientes porque hay los pacientes que te dicen, me dolía el estómago y me tomé un ibuprofeno y me calmó. A ver, ¿ustedes creen que el ibuprofeno va a calmar una gastritis? Ah, si es un AINES. No, de hecho perjudica. Exacto.
esto. Entonces, quizás puede ser que el paciente tenía una condritis, tenía algo, un dolor, qué sé yo, irradiado, quizás estaba... Chicos, hay apendicitis que empiezan con epigastralgia, ¿ya? Y ustedes tienen que descartar todas esas causas. Hay pancreatitis, hay litiasis vesicular, hay también, bueno, en el peor de los casos, infarto mesentérico, o sea, infarto agudo de miocardio, que también te puede dar un infarto de base, también te puede dar una epigastralgia. Entonces, miren la infinidad de cosas que yo debo de descartar, no solamente porque estoy aprendiendo gastroenterología, pensar que toda epigastralgia es algo con referencia al estómago. O sea, eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Tienen que descartar otra sintomatología, tienen que examinar al paciente, tienen que palpar ese abdomen, tienen que hacer maniobras, si duele en epigastrio, palpen hipocondrio derecho, hagan maniobra para saber si es que no hay una litiasis vesicular, palpen fosa ilíaca derecha, etc. O sea, no podemos quedarnos solamente encasillados en que si ya le duele aquí es el estómago. No, sería muy malo de nuestra parte. El diagnóstico prácticamente lo empiezo recabando información. Una buena anamnesis, donde yo empiezo a caracterizar síntomas. Dispepsia, que se produce en tal momento del día, cuya característica es dolor en epigastrio, más distensión abdominal, que empeora con los alimentos, que mejora con las deposiciones, que ocurre cada 3 días o está o hace 2 meses lo presenta, que ha tenido náuseas, que ha tenido vómitos esporádicos, o sea, todo eso lo tienen que ir ustedes redactando cronológicamente para ir completando su interrogatorio. Pero yo también, dentro del interrogatorio, yo tengo que preguntar algo que me va a hacer una diferencia entre actuar más rápido o empezar un tratamiento empírico con un fármaco. ¿A qué me refiero? A los signos de alarma. En gastroenterología hay signos de alarma que te ayudan a definir si a este paciente le hago una endoscopía temprano o a este paciente lo empiezo a tratar. Entonces, todo paciente con dispepsia, o sea, con dolor, distensión, náuseas, vómito, sensación de llenura, saciedad precoz, etc. Más signos de alarma, es un paciente que le tengo que hacer la endoscopía sí o sí. No en ese momento, pero se le indico para prepararlo y hacerlo durante esa semana. Pero si el paciente tiene signos y síntomas, dolor, distensión, náuseas, y no tiene estos signos de alarma, yo empiezo con un tratamiento empírico con IVP por 4 a 6 semanas. Anoten eso porque no está aquí. Por 4 a 6 semanas con omeprazol, 20 miligramos, una tableta en ayunas, para valorar si este paciente mejora sintomatología. Si este paciente mejora sintomatología, yo podría extender unas 3 semanas más el tratamiento más dieta. Pero si el paciente a la 6ª semana que hace el tratamiento y que lo hace de manera correcta, me viene a la consulta y me dice, estoy igual, no me ha calmado para nada, me duele, siento que he bajado de peso. Bien, este paciente ya se convirtió en cambio en un signo de alarma y yo le mando la endoscopía. Quiero que se entienda bien esa parte. Si no le entendieron, díganme que yo se las vuelvo a explicar. Dentro de los signos de alarma tenemos edad mayor de 45 años, historia familiar de neoplasia del tracto gastrointestinal, o sea, cáncer de esófago, cáncer de estómago, pérdida de peso inexplicada. A ver, mucho ojo con esto. No es aquel paciente que hace dieta y baja de peso. Ese no es un signo de alarma. Es aquel paciente que te dice, comiendo lo mismo, he empezado a bajar de peso. Me queda la ropa más floja.
o no siento ganas de comer como antes y he bajado de peso. ¿Cuánto he bajado? 20 libras, 30 libras, o sea, algo muy, muy llamativo. Si el paciente tiene disfagia, obviamente ya sabemos lo que es la disfagia, en este caso sería un signo de alarma más. O dinofagia, si hay vómitos persistentes, vómitos, le aplicas un antiemético y el paciente sigue vomitando. O si por la disfagia se adelantó en traer un tránsito y tú ves que hay un estrechamiento a nivel del esfínter esofágico inferior entre la unión esofágica y gástrica, que tú puedas sospechar que es algo orgánico. Entonces, a estos signos que están acá, más, anoten, anemia, sangre oculta en materia fecal positivo, y más, sangrado digestivo, a estos pacientes siempre realizar endoscopía. Dispepsia más signos de alarma, los que están aquí descritos más los que les acabo de decir, veda. Dispepsia sin signos de alarma, tratamiento empírico con IVP de 4 a 6 semanas. Omeprazol 20 miligramos una vez al día en ayunas 30 minutos antes del desayuno. Con un signo de alarma, yo ya tengo que hacerle la endoscopía. Con 2, con mucha más razón. Por ejemplo, paciente con dispepsia y que sea mayor de 45 años, yo le hago endoscopía. Con mucha más razón si es un paciente, supongamos, de 30 años, ya no cumple el primer criterio, pero tiene anemia, le hago endoscopía, hay que estudiarlo. Jamás una anemia hay que darle hierro para que mejore y veamos cómo va. No. En la especialidad, las anemias se estudian porque hay que descartar que no sea un sangrado digestivo alto o bajo, crónico, o un sangrado oculto que solamente se ve por sangre oculta en materia fecal. O sea, no hay una exteriorización de un sangrado. O sea, el paciente, tú le preguntas, ¿hizo hematemesis? ¿Vomitó sangre? No. ¿Hizo popó negra? No. ¿Hizo caca roja? No. O sea, todo te dice no, 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 pero la sangre oculta es positivo y tiene anemia. Entonces, eso se denomina sangrado oculto. Después lo vamos a estudiar cuando veamos hemorragia digestiva alta. Este paciente se estudia porque es un signo de alarma y mucha atención. Los hombres, por lo general, no tienen anemia. Entonces, es muy llamativo la anemia en un hombre. Háblese de 13 de hemoglobina, 14, es como que no es común. Por lo general, los hombres tienen entre 16, 17, 15, 16, 17, que es como que lo ideal. Cuando vemos anemia en un hombre, hay que estudiarlo, porque no es normal. En las mujeres es un poco más complicado el asunto porque tiene que ir al ginecólogo, tiene que ir al gastroenterólogo, porque si tiene menstruaciones prolongadas, puede ser esa la causa. Entonces, es como que ahí sí nos compartimos, ¿verdad? En cambio, en el hombre lo estudiamos por gastroenterología y si nosotros decimos no hay sangrado por ningún lado, va al hematólogo, que es el siguiente especialista que va a estudiar esta anemia. Pero no mandamos hierro y piérdase, o sea, no, eso no es lo que se hace. Bien, entonces estábamos con el diagnóstico y nosotros tenemos que preguntar si hay cáncer gástrico en la familia, eso es de cajón. Tenemos que descartar enfermedad por reflujo, tenemos que descartar síndrome de intestino irritable y tenemos que ver mucho la personalidad, chicos. Hay pacientes verdaderamente alterados con estrés, con patología de ansiedad, de crisis de pánico, con patología psiquiátrica, que el hecho de estar en algunas ocasiones bajo un estrés agudo
empiezan a somatizar y empieza a haber mayor segregación de ácido clorhídrico, entonces este paciente empieza con dispepsia, empieza con distensión. Hay que preguntar, ¿por qué les digo esto? Porque si este es el detonante, el omeprazol no va a ser el 100% su efecto. ¿Saben por qué? Porque el detonante es la parte psicológica. Entonces yo tengo que entender que mi paciente necesita apoyo psicológico. Yo tengo que entender que mi paciente quizás necesita apoyo psiquiátrico. Y si yo no lo logro definir o no estoy atenta a él, voy a fracasar con el tratamiento y él va a decir que tú no lo mejoras. Entonces, sí es importante, por eso siempre yo digo, vean al paciente y véanlo desde que les entra la consulta, aprendan a distinguir las diversas personalidades de los pacientes. El paciente que te entra nervioso, el paciente que te entra haciendo las manos así, o el paciente que te entra gruñón y que dice, doctor, usted se demoró mucho en la consulta, que sí, que no. O sea, son actitudes que tú ya vas analizando y tú dices, ya sé por dónde viene el problema. miren que tuve el caso de una, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero tuve una niña, atendí una niña de 10 años que entró con la mamá y la niña lo que tenía era constipación, pero una constipación de 3 meses. Antes tenía un hábito defecatorio normal. De repente no hizo 2 días y la mamá se puso alerta y empezó a preguntarle todos los días cuándo iba al baño y se metía al baño a ver si hacía popó. ¿Ustedes creen que una niña de 10 años va a hacer popó delante de la mamá? Ya no, pues, ya no va a hacer. Entonces la mamá era así, no hace, no hace. Y ya hiciste, y ya vas a hacer, y si se metió al baño, y ya hiciste. Entonces, cuando me empezó, yo ya las conozco yo ya las conozco, ya las vuelo. Cuando empezaba a contarme, yo era así. Ya. Cuando terminó de hablar, le dije, usted no vuelve a entrar al baño. Usted no le vuelve a preguntar si hizo o no hizo. Y tú no le vas a permitir a tu mamá que entre al baño. Se quedó así impactada. Le digo, usted me la está llenando de ansiedad. Baje su ansiedad y bajará la ansiedad de la niña. Fue al siguiente control normal. Simplemente eso. No le aumenté, obviamente. Yo le dije, ¿qué quieres hacer? Y la mamá empezó a hablar. No, ella tiene que hacer tenis porque en la ciudadela, que sí que no. Le digo, discúlpeme, pero a usted no le pregunté. Entonces le dije a la niña, ¿qué deporte quieres hacer? Básquet, ya. Si escuchó lo que quiere su hija, básquet. No sé dónde la va a poner, pero póngala en básquet. No, pero es que hay tenis. Póngala en básquet. Ok, doctora. Entonces, y cuando le dije a la niña, esta semana no, 2 días porque se distendía. No me comes brócoli, col. Empezó a hacer así, yes. Se fue feliz de la consulta con una mamá con su nivel de ansiedad. Lo bajé. Entonces, sí me influye la personalidad, sí me influye el entorno. Sí, no quiero que se pongan a conversar con el paciente de vida, pasión y muerte, ¿sí? Pero aunque sea que lo escuchen o que recepten si está con un problema para que ustedes puedan redirigir a ese paciente y tener éxito en el tratamiento. Y obviamente hay que tocarlo, entonces hay que hacer un examen físico, por lo que ya les decía, que no vayan a tener alguna patología tipo litiasis vesicular, tipo apendicitis, donde ustedes estén perdidos en el diagnóstico, estén enfocando más en estómago y el paciente tenga otra cosa. En fin, diagnostiqué a mi paciente, lo tengo con síntomas, ya sea con signos de alarma o ya sea el que sin signos de alarma después de 6 semanas me hizo refractariedad al tratamiento con IVP, estos dos igual van a endoscopía. Yo cuando le hago la endoscopía a cualquiera de estos dos ejemplos de pacientes, yo tengo que observar la mucosa del estómago y darme cuenta qué encuentro. Puedo encontrar erosiones, puedo encontrar los pliegues gástricos engrosados, encontrar áreas de eritema, o sea, áreas más rojas, y yo voy
a definir o voy a sospechar que esas alteraciones en la mucosa podría ser el causante del Helicobacter pylori. Entonces, en gastroenterología, para hablar un solo idioma todos, los gastroenterólogos crearon un protocolo de toma de biopsia para que no tomes como que a la ciega, tomo aquí, allá, allá, no. Se creó el protocolo de Sydney, que es reconocido mundialmente, en cualquier país del mundo hablamos el mismo idioma en gastroenterología, y con este protocolo lo que se define es que ante la presencia de estos cambios en la mucosa, erosiones, pliegues gástricos, eritema, vamos a tomar 2 biopsias de antro, 1 biopsia de incisura y 2 biopsias de cuerpo. Siempre dirigidas a las áreas donde yo estoy observando que hay cambios de la mucosa. Entonces, este protocolo me ayuda a tener más criterio en cuanto a dónde dirijo mis biopsias. Cada frasquito va rotulado, tú pones en el frasquito las biopsias de antro y rotulas el frasquito con formol, pones la muestra y pones biopsia de antro, en el otro biopsia de incisura y en el otro frasco biopsia de cuerpo, para que el anatomopatólogo pueda definir bien de acuerdo a la macroscopía, o sea, de acuerdo a dónde obtuviste la muestra. Que tampoco el anatomopatólogo es mago, ¿no? Debe de estar orientado qué muestra está viendo y de dónde es. Miren esta mucosa enrojecida, con áreas más rojas, áreas más blanquecinas, una mucosa un tanto como empedrada, esta formación como de adoquines, como de rayitas, esto no es normal. Este tipo de mucosa nos llama la atención y yo puedo colocar en mi diagnóstico de endoscopía gastropatía eritematosa. Puedo ponerle gastropatía eritematosa de leve a moderada, porque tampoco está severa. Severa sería totalmente rojo del color de una sandía. Yo debo de tomar biopsias y voy a hacer que las biopsias sean de esta parte, más roja, o puedo hacer que sean de esta parte que está como blanquecina. Sí logran distinguir que hay cierta coloración más acentuada, ¿verdad? Ahí es donde yo voy a dirigir mi biopsia. ¿Por qué es importante distinguir que esta gastritis, que esta gastropatía y tomar biopsias? ¿Por qué es importante saber si es gastritis o no? Porque cuando me viene el diagnóstico de gastritis crónica, y si es gastritis crónica simple o gastritis crónica leve, o gastritis crónica simple en el sentido que no sea ni eritematosa, ni erosiva, ni hemorrágica, yo puedo mantener un control más prolongado de mi paciente, pero si ya tengo una gastritis crónica, erosiva, eritematosa, hemorrágica, o sea, poco más y ya está sangrando, tengo que hacer chequeos, tratamiento, toma de biopsia, si tiene helicobacter, trato el helicobacter, que con el tiempo, este tipo de gastritis, sin tratar eritematosas, hemorrágicas o erosivas, pueden llegar a tener cambios en su epitelio, pueden llegar a tener alteraciones o pérdida del epitelio, y este epitelio perdido puede ser reemplazado por epitelio metaplásico intestinal, en donde yo ya tengo la duda porque empieza una cascada en donde de gastritis crónica avanza gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica no se mejora porque el paciente se perdió, no hace controles, no le importa, come lo que quiere, no toma el IVP. Puede desencadenar en realmente una metaplasia más displasia y termina en adenocarcinoma. Entonces, el recorrido entre gastritis atrófica a adenocarcinoma puede llegar a durar entre 6, 7 y 8 años. Yo no voy a esperar a que a mi paciente le dé adenocarcinoma. Yo lo cojo acá en gastritis atrófica y trato de darle un tratamiento y, lo más importante, controles endoscópicos.
en algún momento estos años se acortan y por A o B motivo o porque tiene un antecedente genético que quiere que el paciente tenga cáncer o porque lleva un estilo de vida totalmente destrozado, porque fuma, porque toma, porque come lo que sea, porque es vida sedentaria, etcétera, puede ser que se acorte este tiempo y de gastritis atrófica me haga rápido los cambios, metaplasia, displasia de alto grado, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, adenocarcinoma. Entonces yo tengo que saber que hay una línea fina, casi invisible, como tener un pie aquí y un pie allá. ¿Sí se han dado cuenta cuando van a la mitad del mundo? Tienen un pie en un lado y tienen el pie en el otro lado. Prácticamente así es la displasia con respecto al adenocarcinoma, con lo cual yo determinaría ante displasia severa hablar con oncología para tomar una decisión si este paciente es preferible hacer una gastrectomía por sospecha de cáncer in situ. O con esta displasia podríamos hacer una resección endoscópica de la lesión si hay realmente el especialista que tenga mucha práctica en hacer este tipo de resección y esperar a ver la evolución y pronóstico. Pero, ¿de dónde yo empiezo? ¿De dónde yo arranco? De la gastritis atrófica. Entonces, ojo con esos diagnósticos. Gastritis atrófica, hay que hacer controles estrechos porque de ahí empieza la línea que te puede llevar a un adenocarcinoma. Y miren que el tiempo de espacio es grande, 7 u 8 años, con el cual el paciente puede ser que se pierde en el tiempo y en el espacio y después de 8 años puede ser que ya tenga una displasia, como puede ser que tenga un adenocarcinoma, como puede ser que la gastritis atrófica no evolucionó. O sea, tampoco es que el 100% de gastritis atrófica termine en adenocarcinoma, ¿verdad? No, tampoco es así, pero sí son indicaciones de control endoscópico para evitar el adenocarcinoma. Entonces, los signos endoscópicos de esta gastritis atrófica es, como su nombre lo dice, es una mucosa atrofiada, es una mucosa granular, miren aquí como cuadraditos. Prácticamente se puede ver en algunas ecuaciones los pliegues no los veo, o sea, ya no hay un engrosamiento de los pliegues normales, ya hay un aplanamiento de los mismos. Entonces, yo hago protocolo de Sidney, saco biopsias y espero el resultado. Me viene el resultado, gastritis atrófica, bueno, vamos, tratamiento, inhibidores de bomba de protones, más dieta y control endoscópico. No hay más tratamiento que eso. Pero sí saben que no solamente hay gastritis crónica, hay gastritis infecciosas también. Por eso es que les digo, no es la forma de decir que porque me duele la boca del estómago tengo gastritis. Porque hay un sinnúmero de causas de gastritis, entonces tengo que saber qué es. Y la única forma es tomando biopsia, porque a la observación yo puedo sospechar. Por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis que están con inmunosupresión, pueden ser asiento de oportunistas, de bacterias, virus, parásitos, hongos, pueden colonizar la mucosa y puede este paciente llegar a tener una gastritis infecciosa. Bien, observo quizás fibrina, enrojecimiento, elevación, eritema, erosión. Un sinfín. Yo sospecho que tiene una gastropatía infecciosa, puede ser por algún agente causal específico, pero yo no sé cuál es el agente. Entonces, ese agente, lo único que lo voy a determinar es mediante la biopsia. Eso quiero que se les quede clarísimo. Yo no determino gastritis si no es con toma de biopsia durante la endoscopía, ¿sí? Hay gastritis infiltrativas que no son tan, no se encuentran ni tan frecuentes ni tan llamativas, pero se las pongo solamente a conocimiento de ustedes, porque al igual que las anteriores, yo observo alteraciones a través de la mucosa, entonces yo voy y dirijo mis biopsias hacia ese lugar. Por el cual yo tengo que observar, yo tengo que saber distinguir lo normal de lo anormal.
Cuando los pacientes toman medicación, y en este caso, miren, aspirina, cuando toman AINES, a ver, no es que no ocurre nada. Todo paciente con ingesta crónica de este tipo de medicación debe tener su protector gástrico. Un ejemplo muy concreto es aquel paciente con trauma de cadera, fractura de fémur, ancianito, que el cirujano le manda a tomar ibuprofeno 600 cada 8, que es una locura, a mi parecer. Pero bueno, quieren calmarle el dolor. Y no le manda un inhibidor de bomba. Este paciente me puede hacer una gastropatía reactiva. O aquel paciente alcohólico que no come o que come y toma y vomita, o sea, etcétera. O aquel paciente que utiliza cocaína, o aquel paciente que tiene que tomar bifosfonatos, hierro oral, quimioterápicos, etcétera. Cualquiera de estos fármacos te va a producir una gastropatía reactiva. Pacientes que tienen cirugías de vesícula después de una colecistectomía, muchos pueden llegar a tener reflujo biliar hacia el estómago y miren esta mucosa amarilla. Esto significa que la bilis entró en contacto con el estómago y eso no es normal. Sí se recuerdan la clase de reflujo, ¿verdad? En donde yo les comenté que el ácido del estómago no es normal que vaya al esófago. ¿Se recuerdan, sí o no? Ustedes son peritos en ERG, ¿o me equivoco? ¿Ah? Ya pueden tratar un ERG, ¿verdad? ¡Ey! Les estoy preguntando. Sí, sí pueden tratar un ERG, ¿verdad? Con confianza, digan, sí. Lo mismo pasa en reflujo biliar. La bilis no debe estar en contacto con el estómago. Entonces, cuando existe esto por una motilidad a nivel intestinal que hace que se devuelva o tiene un cardias, un antropíloro como un poco incontinente y devuelve la bilis que está en el duodeno para el estómago, esto produce una quemadura prácticamente en la mucosa gástrica, con lo cual el paciente tiene dolor, tiene ardor, tiene mucha molestia. Por lo general ocurre mucho en los colecistectomizados y el peligro de esto es que a la larga genera una gastritis atrófica. Y si vuelvo a mencionar la gastritis atrófica, es el primer paso para que termine en adenocarcinoma. Entonces, si ven la relación, como yo tengo que sí o sí hacer una endoscopía, porque ¿cómo voy a saber que tiene bilis? Nunca lo voy a saber. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Ya? Hago la endoscopía, veo esa mucosa, pongo lago biliar, tomo biopsia y el tratamiento, a más del IVP, en estos casos siempre va a ser el sucral. Pero más allá de lo que es gastritis, de lo que puede haber reactivas, colágenas, que puede haber infecciosas, hay una entidad que consiste en la úlcera péptica, que es muy común y que ya esta erosión que se forma en la mucosa ya no es tan superficial, sino que se va haciendo una lesión deprimida, que ya va hacia el interior y empieza a atravesar la muscular de la mucosa. En algún momento puede llegarse a perforar con un verdadero abdomen agudo de este paciente o en algún momento puede llegar a sangrar. Esta es la famosa úlcera péptica, que es motivo en algunas ocasiones de que el paciente ingrese por emergencia por hematemesis o melena y que el factor etiológico a la cabeza es el Helicobacter pylori. Si yo tengo a un paciente con Helicobacter pylori positivo más dispepsia, lo trato. Si yo tengo un paciente Helicobacter pylori positivo, tomador de AINES más dispepsia, lo trato. Porque el Helicobacter pylori va a la cabeza, tanto del adenocarcinoma como de la úlcera péptica, como agente causal. Pero en segundo van los AINES. ¿Por qué? Porque ustedes saben que
Nos vende la televisión que tómate, que ponte esto, que tómate esto, que el Voltaren, que el ibuprofeno, que el Molarex, no sé. Ustedes saben más que yo. O, ¿sabes qué? Me duele, me doblé el pie, me doblé el dedo, un ketorolac, mañana otro, etcétera, me duele la cabeza, estoy menstruando, vamos con ibuprofeno y que me aplico mejor esto. O sea, uno tiene el uso indiscriminado de los AINES y hay pacientes también que utilizan aspirina, que tienen colocados estén coronarios, con el cual tienen que estar con tratamiento antiagregante, antiplaquetario, etc. Todos estos pacientes deben de estar protegidos, que toman AINES con IVP, porque si no, el riesgo de úlcera péptica es mayor. El consumo de AINES aumenta 4 veces el riesgo de complicaciones de la úlcera péptica. Es decir, yo puedo tener una úlcera péptica por Helicobacter, la puedo tener, pero si a más de eso empiezo a tomar AINES, esta úlcera se me puede perforar o esta úlcera puede sangrar. Entonces yo ya me convierto en un paciente que va a ingresar por emergencia, ya no por la consulta externa. Entonces, miren que el 15 al 30% de los consumidores crónicos desarrollan más o menos úlceras gastroduodenales, el 25% síntomas persistentes y el 3 a 5 complicaciones. Entonces, sí hay un alto porcentaje de personas que toman AINES y no se dan cuenta que realmente están lesionando la mucosa gástrica y que puede en cualquier momento complicarse con una úlcera o con una perforación. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que en algunos pacientes las úlceras son asintomáticas o presentan síntomas leves. Hay un dolorcito, pero ahí nomás, pasó. Pero cuando ya hay una úlcera que está realmente complicándote, el dolor está también junto a las náuseas, vómitos, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque si yo tengo dolor y este dolor empeora al ingerir alimentos, voy a dejar de comer, pues. Porque voy a decir, no, el dolor me empeora y pierdo peso y ya no como y ya me cuido y yo asocio dolor, comer, entonces me alejo. Los pacientes con úlceras duodenales se caracterizan por la sensación de apetito. Ese dolor de hambre que a muchos nos da puede ser una úlcera duodenal y ese dolor en el epigastrio en la noche, debido a la estimulación circadiana de la secreción máxima de ácido que ocurre en este periodo. En cambio, los que tienen úlcera gástrica tienen dolor postprandial, o sea, como y me empieza a doler. Y tú dices, pero si ya comí, tenía hambre, ya comí, ¿qué será lo que me pasa? Y empieza el dolor en el epigastrio después de comer, entonces puede ser indicio de úlcera gástrica. Puede haber náuseas, vómitos y rara vez pérdida de peso. Pero si yo tengo una úlcera y no sé que la tengo, pero ¿saben qué? Muchas veces se diagnostica la úlcera cuando el paciente tiene la complicación. Y dentro de las complicaciones tenemos a la hemorragia digestiva alta, ya sea como melena o hematemesis, a la perforación con un abdomen agudo o a la obstrucción del tracto de salida gástrico. ¿Cómo es eso, doctor? La úlcera situada a nivel del antro píloro puede llegar a deformar la mucosa y puede llegar a ensancharse y hacerse una lesión más prominente que me puede obstruir el paso del alimento al duodeno, con lo cual el paciente empieza a vomitar, a vomitar y a vomitar. Esas son complicaciones de una úlcera y en algunas ocasiones estas alteraciones de la úlcera han sido en realidad lesiones tumorales de carácter ulcerativo. Entonces, sí es importante, se biopsia la úlcera, escúchenme bien, se la tiene que biopsiar porque tengo que saber y determinar si la causa es el Helicobacter o si es una lesión tumoral que me está dando característica de úlcera. Entonces, yo solo voy a llegar al resultado después de la biopsia. Recuerden
Gold estándar para gastropatía, para determinar si es que tiene gastritis, para determinar si tiene úlcera, veda. Veda con toma de biopsia. Yo no voy a diagnosticar gastritis con laboratorio, yo no voy a diagnosticar con un tránsito. Antes, hace muchos años, cuenta la literatura y la historia de la medicina, habían radiografías, tránsitos, con los cuales se sospechaba la presencia de úlceras, pero eso estamos hablando de la medicina antigua, en donde no había una endoscopía, en donde la gente habían signos característicos, engrosamientos, o se veían pequeñas opacidades a nivel de lo que es la cámara gástrica que los radiólogos interpretaban como que tenían una úlcera. ¿Y saben lo que hacían antes con las úlceras? Sacaban el estómago. Gastrectomía, imagínense. En la actualidad hay un tratamiento más conservador para la úlcera. Con la endoscopía uno puede llegar a colocar un clip, puede llegar a colocar adrenalina para parar el sangrado. Y en algunos casos los cirujanos pueden llegar a hacer una sutura de la misma con colocación de grapas, etcétera, o sea, una cirugía, con lo cual el tratamiento es un poco menos invasivo, menos arbitrario. Porque imagínate sacar el estómago por una úlcera. O sea, hace 20 años lo hacían. Hace 20 años, o sea, no estamos hablando de 30, 40, 50 años. Hace 20 años hacían eso, gastrectomía por úlcera perforada. Bueno, ahora son más conservadores. Si la úlcera está situada en región de antro, bueno, te hago una antrectomía. Si está en cuerpo, te hago una cirugía con la cual pueda hacer una derivativa, pero te dejo parte del estómago, o sea, te hago una subtotal. No te hago una gastrectomía total. Y ustedes se han dado cuenta que ahora, en cambio, está de moda hacerse la manga gástrica. Ahora los pacientes, lo que antes para nosotros era un horror, una gastrectomía en una úlcera, ahora el paciente se hace gastrectomía para bajar de peso. ¿Qué les diré? Así ha cambiado el criterio en medicina. Quiero que sepan que el tratamiento del Helicobacter pylori lo pueden realizar ustedes ya cuando estén en la rural o cuando sean médicos residentes. Pueden realizar el triple esquema que se comienza, con lo cual la medicina siempre va a haber en el ministerio, en el IES. Pueden empezar este tratamiento a darle al paciente si tiene Helicobacter positivo. Entonces ustedes le van a dar omeprazol en ayunas, espera 30 minutos, desayuna y le van a dar 1 gramo de amoxi más una claritromicina cada 12 horas por 14 días. En algunos artículos ustedes van a leer que hay el tratamiento cuádruple, donde podemos también instaurar metronidazol en primera instancia. Hay muchos tratamientos cuádruples, hay tratamientos después que nosotros podemos hacer cuando hay un Helicobacter persistente, o sea que no se lo erradicó con el primer tratamiento. Pero yo quiero que ustedes, aunque sea el triple esquema, en algún momento tengan la oportunidad de manejar como médicos generales y ver cómo les va. La diferencia o para saber que tu paciente lo va a hacer correctamente, chicos, es que tú le expliques que el omeprazol se toma en las mañanas, que después de 30 minutos tiene que desayunar y que tiene que comer. Hay muchos colegas que no explican y simplemente te anotan en la receta y el paciente, ¿qué es lo que hace en la casa? Lee y dice, tomar claritromicina y amoxicilina. Me lo han dicho. Me tomo la claritromicina ahora. A ver, son las 7:40 ya. ¿Sabes qué? Yo me voy a tomar la amoxicilina a las 9 para que no me choque. Así dicen algunos pacientes, con lo cual se toman una amoxicilina de 1 gramo con el estómago vacío. Van a vomitar, les va a doler el estómago, van a tener náuseas, no van a querer hacer el tratamiento, lo van a suspender y ustedes van a tener un paciente que no se realizó el tratamiento. Es por esto que le tienen que decir, mire, ¿sabe qué? Tómese las 2 pastillas juntas. En el caso del Ministerio y el IES, 3. ¿Por qué? No hay amoxi de 1 gramo en el cuadro básico, hay amoxi de 500. Entonces, tienen que 500 con claritro.
3 pastillas juntas durante el desayuno. ¿Y cómo? ¿Desayuno y me la tomo? Sí, desayuno y me la tomo. Y el desayuno consiste fruta, cereal, pan, colada, avena. ¿Te quieres comer un encebollado? Cómete un encebollado. Tienes que comer para que no tengas efectos secundarios por la medicación. A las 12 horas vas a hacer exactamente lo mismo. Omeprazol, 30 minutos, vas a merendar bastante tu sopa, tu arroz, tu fruta, tu pan. Por 14 días te olvidas de la dieta, te olvidas lo que dijo el nutricionista. Ah, soy diabético. Bueno, porciones más pequeñas, fraccionadas, para que tú puedas llegar a comer. Entonces, te comes ahora con la medicación, en 1 hora te vuelves a comer una frutita, en media hora te vuelves a comer medio pancito, ¿sí? O sea, para todo hay solución. Y esto lo tienes que hacer por 14 días. Algunos artículos hablan de 10 días. En nuestro país, pidan los 14 días porque está comprobado que los 14 y los 10 igual tienen el mismo efecto, pero yo, ¿por qué prefiero aquí hacer un tratamiento de 14 días? Porque el paciente es bien dejado y en muchas ocasiones a lo mucho alcanza el 10º día. Y alcanzando el 10º día yo estoy dentro del rango donde también me hablan que hay un tratamiento efectivo con 10 días. ¿Sí me entienden? Entonces yo le digo, haga los 14 días. Y el que me hace 14 días, perfecto, está muy bien. Después del día 14, cuentan 30 días. 30 días en donde va a seguir solo tomando el IBP en ayunas. Miren, esto no está escrito y se los estoy diciendo. 30 días. Y a los 30 días más los 14 días serían 44. Yo los cito más o menos a los 45, 46 días para solicitarles la prueba de Helicobacter pylori en heces y corroborar la erradicación del mismo. Entonces, anoten eso. Después de 30 días, o sea, a los 14 días de haber terminado el tratamiento, le doy 30 días en donde solo toma IBP y ahí le pido el laboratorio para corroborar erradicación satisfactoria o no. Ah, que me vino positivo otra vez sí, que me vino positivo, qué pena que haya pasado. Si me vino positivo el Helicobacter, ¿qué hago? Ahí sí. Vamos a enviar a este paciente al gastroenterólogo para que haga el siguiente esquema o los siguientes esquemas de tratamiento. Pero ustedes como médico general cumplieron. Ustedes como médico general ya hicieron prevención. Y si les viene negativo el examen, perfecto. Contribuyeron a que tengan los hospitales menos demanda por cosas que ustedes pueden solucionar. A mí no me sirve tener la consulta externa de gastroenterología llena de pacientes solamente porque les sale Helicobacter pylori positivo. ¿Sí entienden? Si ustedes lo pueden hacer. O sea, no sé si ustedes sepan que hay niveles de complejidad en cuanto a los hospitales, que hay los centros de salud, que vienen los hospitales de segundo nivel y los de tercer nivel. Se supone que en segundo nivel es patología que no se pudo resolver en el primero y en el tercero la que no se pudo resolver en el segundo, ¿verdad? Pero a veces hay pacientes que del centro de salud llegan al tercer nivel sin haber hecho nada. No sé cómo llegan, capaz que, no sé. Entonces yo tengo un paciente ahí en mi consulta, en tercer nivel. ¿Cuál es su motivo de consulta? Ah, no, es que me salió el Helicobacter positivo. No estamos para eso. O sea, tengo que ser sincera con ustedes, chicos. Ustedes tienen toda la capacidad para erradicar el Helicobacter pylori cuando ya sean médicos. O sea, no es exclusividad del gastroenterólogo hacer el primer tratamiento. Ustedes lo pueden hacer. Entonces vamos a desaturar el sistema hospitalario. O sea, si todo esto realmente se haría en la práctica, tendríamos patologías complejas, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerativa, hepatitis B, hepatitis C, patología compleja para gastroenterología. Tendríamos pues pacientes con dispepsia de 2 semanas de evolución. ¿Qué es eso? No. Eso no deberíamos de ver nosotros ni en segundo ni en tercer nivel. Eso es para centro de salud. Eso es para que el médico general, el médico familiar,
lo maneje. Y una vez que ha hecho su trabajo, si no resuelve, ahí sí se ha derivado con criterio. Bueno, después los IVP por 4 a 8 semanas para lograr curación completa de la mucosa y 4 semanas en úlceras duodenales y 6 a 8 en gástricas. Miren, yo les recomiendo 8 semanas después, ya sea que tuvo erradicación completa, ya sea que tuvo úlcera duodenal, ya sea que tuvo úlcera gástrica, 8 semanas, IVP, dosis, solo monodosis en las mañanas y se acabó el problema. Esa más dieta. A ver, yo le tengo que quitar cítricos, yo le tengo que quitar picantes, le tengo que quitar el café, yo le tengo que quitar los fritos, que pescado frito, que el bolón, que el patacón. No, se los tengo que quitar. Todo cocinado, asado a la plancha. ¿Hasta cuándo? Hasta que me duren los 2 meses de tratamiento con IVP. Después de eso, tampoco es que vas a salir corriendo a comerte la fritada de la esquina, pues, ¿no? O sea, tienes que ir de a poco evolucionando para que tú vayas mejorando, o sea, educando al paciente en una alimentación nutritiva, balanceada y equilibrada. ¿Alguna pregunta? No, solo en ayunas, una sola vez, una sola dosis. Doctora, yo tengo una pregunta. A los pacientes que hace años ya tuvieron Helicobacter pylori y se les trató con el primer esquema, se le tiene que volver a, si se reactiva de nuevo, se puede volver a dar amoxicilina, claritromicina y IVP, o cómo sería el esquema. Podríamos utilizar el tratamiento cuádruple, con el cual, a más de lo ya mencionado, yo puedo dar metronidazol de 500 miligramos cada dosis. O sea, lo mismo más metronidazol, con lo cual ya tendríamos un tratamiento cuádruple en ese paciente para poder mejorarlo o tal vez evitar que haya alguna resistencia a los antibióticos. Helicobacter pylori en heces es lo más económico, lo que tienen al alcance, lo que va a haber en los centros de salud, lo que va a haber en cualquier laboratorio de cualquier pueblito donde ustedes estén. Que eso no tiene tanta significancia porque a veces se confunde, porque es el antígeno que ya tuvo, que no tuvo, no sabes diferenciar. Preferir el Helicobacter pylori en heces que te determina cuantitativamente, sí o no, positivo o negativo. A veces pasa que sí tiene. A veces pasa que te salen el IgG, el IgM positivo, negativo, que tú te confundes y viene un helicobacter en ese positivo y el paciente está sintomático. ¿Tú a quién le crees? ¿A la inmunología o al paciente con síntomas y que venga la prueba en heces? Tienes que erradicar el helicobacter. Peor si tiene un signo de alarma, peor si tiene un familiar con cáncer gástrico, tienes que hacer el tratamiento del Helicobacter pylori sí o sí. Ojo, tampoco vamos a hacerle tratamiento del Helicobacter pylori a todos los que tengan H. pylori positivo, ¿ah? O sea, ¿se imaginan? Eso no existe, ¿ah? Eso no existe. O sea, ¿por qué? Porque el Helicobacter lo tiene casi que la mitad de la población mundial. Hay países donde es endémico, Japón, China. Allá el helicobacter es, por eso es que la gastroenterología, la gastroenterología moderna, los que en algún momento se interesen por la especialidad, en Japón está lo más avanzado en gastroenterología, al menos en lo que es estudios de Helicobacter pylori, porque ellos conviven con el Helicobacter pylori y hay bastante antecedente de cáncer gástrico.
Y aquí en Latinoamérica tenemos el vecino país de Perú, donde también hay bastante Helicobacter pylori. Si algún día quieren hacer un estudio en Latinoamérica, ahí tienen dónde hacerlo. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque tenemos que ver el otro tema. Doctora, sí, en el caso de una persona que tenga gastritis y que ya tome de manera crónica o prolongada el omeprazol, pero en este caso lo haga 2 veces al día, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Y por qué tendría que tomar 2 veces al día omeprazol? Cuéntame. O sea, no digo yo, como usted mencionó que solo es una vez, pero digamos que esta persona se lo toma 2 veces como para prevenir o no sé, pero digamos que se lo toma 2 veces al día. Algo tiene que quedarles claro. Gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. ¿Se cura? No. ¿Se controla? Sí. ¿El paciente va a tener reactivaciones? Sí. ¿El paciente de una gastritis crónica leve puede pasar a moderada severa? Sí. ¿Puede pasar a hemorrágica? Sí. ¿Puede ir atrófica? O sea, va a avanzar. Entonces, durante el tratamiento, que no debe ser más allá de 2 meses, salvo que sea una gastritis atrófica donde yo hago tratamiento por 6 meses, por eso es que el mal uso del omeprazol me puede traer consecuencias a futuro. Se ha visto reporte de pólipos gástricos, de alteraciones en la mineralización de los huesos. Entonces, no es que el omeprazol es de por vida, no es ácido fólico, no es tratamiento para la presión arterial, no es tratamiento para la diabetes. Tiene su indicación, su tiempo de indicación y hay descanso en el paciente porque se supone que yo con el tratamiento voy a equilibrarlo, le voy a sacar el Helicobacter pylori, se supone que lo mando a la terapia, se supone que está comiendo sano, entonces debe de tener un tiempo en el cual el paciente tiene que estar libre de IBP. Que me quedé sin trabajo, que me operé, que se murió un familiar, etcétera, me voy a reactivar. ¿Qué hago? Pulsos de omeprazol, 7 días, 10 días, porque yo ya sé que tengo gastritis. Entonces yo mejoro, bajo mi ansiedad, mi adrenalina, vuelvo a encaminarme y paro. Pero hay gente en que en verdad toma todos los días. Y a veces lo toma mal, porque lo toma después del almuerzo, o lo toma y come. O sea, no es correcto la toma indiscriminada de IBP. Es por indicación médica. Yo te voy a hacer después una biopsia y te va a seguir saliendo gastritis. O sea, es la alteración histológica. Eso quiero que entiendan. Por eso es que el diagnóstico es histológico. Tú vas a estar bien, vas a estar sin síntomas, vas a estar sin dispepsia. Se te va la distensión, se te va el dolor, el ardor. Estás bien, ¿ya? Pero tu diagnóstico es gastritis porque histológicamente hubo ese cambio inflamatorio de la mucosa, que ante la mínima elevación de ácido clorhídrico, estrés, etcétera, vuelven los síntomas. Entonces, ese tabú hay que quitarse, ¿no? Yo no voy a curar al paciente. Yo sí les digo a los pacientes en la consulta, usted no se va a curar, usted va a mejorar, usted va a estar tranquilo y libre de síntomas mientras haga esto y mientras mantenga estas medidas. Porque muchos no lo dicen, entonces el paciente se va con la falsa expectativa de que se curó, ¿sí o no? Y que de la gastritis volvió, así dicen. Me volvió la gastritis, como que se va y regresa. Ya tienen el diagnóstico. Bueno, avanzamos a cáncer gástrico, que es un tema corto, no me pongan cara de sueño, ¿ya? No me pongan cara de sueño. Es más, cuéntenme algo